Bueno, el título del mensaje de esta mañana es Fortaleza para resistir en el día malo. Como dijimos, vivimos en un mundo muy complicado. Si estudiamos un poco de historia, vemos que las guerras, los rumores de guerra, las pestes y el hambre han sido una y otra vez noticia y razón de sufrimiento para diferentes regiones de nuestro planeta. Ahora en un mundo globalizado, donde la información corre mucho más rápido, pero cuando la información corre mucho más rápido también corre la maldad mucho más rápido, la desinformación mucho más rápido. De hecho, yo les traje una estadística una vez de un estudio de la Universidad del MIT de los Estados Unidos, donde investigadores en las redes habían establecido valores estadísticos promedio que las fake news o las noticias falsas se replicaban 10 veces más rápido que la verdad o la noticia verdadera o un argumento o la información, la mera información correcta. O sea, la información incorrecta, lo falso o la falsa noticia viaja 10 veces más rápido. Consecuentemente, ante esta nube de información falsa que sobreabunda por esta estadística, no es difícil calcular o entender por qué las personas están abrumadas mentalmente y emocionalmente, máxime aún cuando están en contacto continuamente prácticamente con redes sociales, ¿no? Y es lógico pensar que sean afectadas porque todos los que algo leemos o algo escuchamos, sea una vez y más aún si es por repetición, se termina haciendo nuestro. Más aún la ingenuidad que cada uno de nosotros podamos tener, la falta de conocimiento o de capacitación o de discernimiento, nos hace más vulnerables todavía a la mentira, al engaño, a la falsedad y a la nube de argumentos confusos que terminan atormentando a los seres humanos. Eso provoca, como vemos en el día de hoy, un aumento drástico, importantísimo, en las consultas a psiquiatras, psicólogos. Han aumentado muchísimo ya desde la pandemia, pero esto viene creciendo. La pandemia como que hizo un salto, pero luego vemos que no ha disminuido al punto donde estaba. La creciente cantidad de consultas, la cantidad impresionante de medicaciones para el control de la ansiedad, de la depresión y demás disfunciones del hombre interior, ¿no? Ha crecido de manera notable y hasta de manera alarmante la cantidad de personas que dependen de medicamentos o de la asistencia de un hombre que con buen tino, buen conocimiento, el psiquiatra en este sentido, conocimientos médicos, el psicólogo habiendo estudiado la conducta humana, pudiendo de alguna manera apuntalar y sostener a las personas en el día malo o en los días malos, en los días difíciles. Llámese días difíciles, días donde hay pérdidas de familiares, donde hay problemas económicos profundos, persistentes, drogadicción, abuso sexual, abuso de niños, de niñas, violencia familiar, intrafamiliar, pero no hablo de la violencia de discutir por quién hace las compras o quién gastó un peso de más, sino hablamos de golpes, homicidios, literalmente homicidios, abusos y demás cosas que son dolorosísimas, que dejan marcas indelebles tremendas. Esto no es sino producto no de la bondad humana, sino de la maldad humana.
la maldad humana que a su vez se multiplica como Dios lo había profetizado. La maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Y esto de manera creciente y más con la globalización y la información globalizada, en las redes que interconectan los diferentes grupos sociales, ahora la inteligencia artificial y las aplicaciones al punto de que nos permiten conversar con una persona de otro idioma, el cual no conocemos y que en tiempo real puede ir traduciendo nuestro español o nuestro cordobés, si quieren, en otro idioma y la otra persona entendernos. Bueno, parece que estuviera la gente mucho más comunicada, pero la verdad está la gente mucho más enloquecida, mucho más irritable, mucho más reactiva. Vemos continuamente, ustedes lo han experimentado y quizás ustedes mismos lo llevan en sus propias vidas, la reactividad que tienen, no resisten, sobre todo vemos, ¿no? Las personas maduras generalmente vemos en este tiempo esa paciencia, porque ya hemos vivido miserias, hemos vivido tiempos duros, hemos vivido hiperinflaciones, hemos vivido la necesidad de comer arroz con aceite o sin aceite, sin manteca, o fideos de sémola. Bueno, los que son más grandes han vivido esto y han dicho, esto no es nada, nena. No te quejes. Mirá, hemos salido de cosas peores. Eso es lo bueno de la persona adulta, de la persona que tiene canas. Es el reflejo de la experiencia, de la paciencia desarrollada, de la capacidad de sostenerse en los momentos difíciles, lo vivido, cosa que los jóvenes no tienen, se desesperan, se angustian, se frustran, se enojan, se irritan. Lo triste es que no es que se irritan, sino quedan en condición irritable, reactiva. Vemos muchas personas que toman decisiones emocionales, violentas, pero esto es común denominador. Otra vez digo, los que somos más grandes ya tenemos vistas más caritas, más personas, hemos visto más gente, de manera natural por los años que tenemos. Yo no tengo demasiados, pero tampoco tengo pocos. Y más siendo pastor, uno viene tratando gente durante décadas, viendo gente sufrir, soportar y tratando de sostenerla. Bueno, yo me tomé la libertad de investigar, como siempre, algo y notas tomadas de algunos libros de psiquiatría y de psicología, resumirla en 14 pasos para superar tiempos difíciles. Pero cuando digo difíciles, ¿no? No que no te alcanzó para comprar medio kilo más de pan, sino que la persona llega a entrar en crisis de angustia, de desesperación, de impotencia, ¿no? Pero he visto que hay, por supuesto, en muchos profesionales muy buen tino, muy buenas observaciones, pero quiero que noten particularmente en lo que les voy a dar una perspectiva que después vamos a contraponer o poner en perspectiva, si se quiere, con lo que Dios dice de cómo encontrar fortaleza o resistencia para soportar de manera saludable, ¿no? No terminar internado en un neuropsiquiátrico, no terminar medicado en altas dosis, para poder pasar al otro lado, sin terminar como vemos hoy, ¿no? Personas que se suicidan, personas que tratan de correr a las drogas, al alcohol, como fue siempre, pero en mayor medida, ¿no? Habiendo drogas más fuertes, habiendo mayor disponibilidad de alcohol en mayores volúmenes, no habiendo restricciones ya para la persona que se desvía sexualmente, moralmente. Ya no hay reparos, ya no hay ni siquiera prejuicios, hace lo que quieras y cada uno hace lo que bien le parece, ¿no? Pero lo que me doy cuenta es que cada uno viva como quiera y respeto tu libertad, respeta la mía, no ha traído mejora en la sociedad. Esa supuesta libertad, esa supuesta ideología, porque es una ideología de, bueno, respetar cada uno, y por supuesto que debemos respetarnos como personas, Dios lo hace también, nosotros también, pero defender lo indefendible, tratar de justificar su condición
de inmoralidad con un fin pseudo piadoso no tiene sentido. Porque después de todo vemos otra vez que no ha mejorado la condición social de la humanidad. Las relaciones humanas no han mejorado. Vemos una creciente, inclusive dentro de los ámbitos cristianos, creciente tendencia al divorcio, al combate dentro del matrimonio. Los matrimonios duran pocos años. Es doloroso porque a mí me tocó unir a muchas familias, matrimonios, pero me tocó también ver triste, y lo hablamos con Susi, siempre lo aconsejamos, qué triste es. Qué triste es ver cómo no se sabe vivir a veces en una familia. Nosotros ya tenemos 33 años de matrimonio. Todavía seguimos criando después de 33 años de matrimonio, seguimos criando hijos. Y podemos decir, agradecidos a Dios, que somos felices como matrimonio. Somos felices y pensamos seguirlo siendo. Y pensamos ponerle todo nuestro empeño y corazón a ayudar a cuantas más personas podamos con el menor esfuerzo y costo posible para alcanzar a más personas. Pero he encontrado, como les digo, investigando un poquito, 14 pasos para superar situaciones difíciles. Y fíjense que muchas cosas de estas van a ser muy buenas, muy saludables, muy oportunas. Y dice un resumen del texto que tomé. Las situaciones difíciles son parte de la vida. Gracias a ella, dice, crecemos como personas y aprendemos a valorar más las cosas. Es cierto. Uno valora lo que está a punto de perder o pierde. Lo valora cuando lo pierde. Así pasa cuando pierde uno la madre o el padre, lo valora cuando lo perdió. Triste, ¿no? Porque podía haberlo valorado en vida. Valora el trabajo cuando lo perdió, valora el ministerio en la iglesia cuando lo perdió. Recuerda que hay una expresión en la Biblia, ¿no? Retén para que ninguno tome tu corona, lo que equivale a decir que podemos perder la recompensa de nuestro servicio por desviarnos de la sincera fidelidad de Cristo. Sin embargo, es necesario saber cómo afrontarlas. Acá te decimos cómo, dicen los especialistas aquí, ¿no? La vida se compone de momentos buenos y malos, es una mezcla de felicidad y tristeza. Son las oportunidades de superar situaciones difíciles las que nos hacen crecer. Bueno, y aquí hay un método de autoayuda que se desarrolla, ¿no?, a partir de 14 puntos, como les dije, de cómo superar situaciones difíciles. Yo le voy a leer los títulos nomás, voy a interpretar bien o mal, pero en general le va a dar una buena interpretación al título de cada una de las acciones a tomar o a tener en cuenta para superar o atravesar tiempos difíciles. Dice, analiza la información e infórmate. Recuerda que ese momento pasará. Pensar que, bueno, lo mal que estamos hoy va a pasar. No te identifiques con la dificultad como diciendo, no te hagas cargo de todo. Pon la situación en perspectiva, o sea, mirar un poquito de afuera la situación a ver si la podemos ver de otra perspectiva, no desde abajo del pozo, sino imaginarnos desde arriba, por decirlo de alguna manera. Ten una visión positiva de ti mismo. Busca apoyo social. Ustedes saben que la compañía en el dolor es importante. Bueno, hay cosas muy buenas. Expresa y acepta tus emociones. Hablar, compartir, cargas, hace bien, es cierto, ¿sí? En situaciones difíciles no dejes que nadie dicte tu realidad. O sea, que nadie te diga la realidad. Esto no me choca un poco, ¿no? O sea, que nadie te diga la verdad. O sea, cree lo que la percepción que vos tenés de la realidad puede ser un poco, inclusive, dañino, ¿no? Concéntrate en lo que puedes controlar, como diciendo, bueno, no te preocupes por lo que no puedes controlar. Si no lo puedes controlar, ¿para qué te preocupas si no lo puedes controlar? Y si lo que puedes controlar lo puedes controlar, no te preocupes porque está bajo tu control. Está bien. O sea, separar las cosas. Bien.
Dale sentido a tus situaciones difíciles, o sea, debe ser para algo. Maneja las situaciones con tolerancia. ¿Cómo le decís a un intolerante? Tenés que manejar tus situaciones con tolerancia. ¿Y cómo hago si soy intolerante? Bueno, haz lo que puedas, pero sé tolerante, ¿no? Conservar el sentido del humor. Esto está bueno, ¿no? Porque vieron que cuando uno está mal, a veces que te hagan reír un poco hace bien, ¿o no? Claro. Compartir con gente. ¿Vos qué te gusta? ¿Con gente que se está quejando todo el día? ¿Cómo te sentís? Gente que lo único que hace es quejarse, se queja del gobierno, de la familia, del vecino, del tiempo, que hace frío, que hace calor. Va a la iglesia, se queja de la iglesia, encuentra esto. Encuentra mal por todos lados. No hay nada que le venga bien. ¿Cómo te sentías al lado de esa persona? Vos decís, bueno, salí. Entonces cuando te sentís con alguien que tiene buen humor, buena onda, que le pone garra, le pone ganas, bueno, vamos a ver está bueno, ¿no? ¿O no? Ver lo positivo, está bueno, ¿no? Bueno, conserva el sentido del humor y empieza a actuar, dice el punto 14. Empieza a poner en marcha todos estos tips, este método de autoayuda, que yo creo con todo mi corazón que las personas que lo diseñan no lo hacen para hacerle daño a la gente ni para sacarle el dinero a la gente. Lo hacen con el afán porque para eso estudiaron, de proveer una serie de apoyos para una condición emocional crítica, en estado crítico, y me parece fantástico todo esto. Me parece admirable inclusive porque dedicarle tiempo y años a estudiar personas para de alguna manera aconsejarlas en momentos críticos y evitar un suicidio, evitar un divorcio, evitar un daño, una contienda, un arrebato, una reacción torpe, necia, a mí me parece muy bien. Inclusive me parece bien que antes que dejar libre a una persona, librada, mejor dicho, a su suerte, y darle una medicación conveniente para controlar su salud mental y estabilizarlo de alguna manera, que voy a minimizar los daños en las relaciones familiares, voy a lograr que esa persona o paciente esté más estable, pueda responder mejor a las demandas, a las responsabilidades. Está bueno. O sea, yo no critico en absoluto, no me van a encontrar criticando la ciencia porque soy un hombre de ciencia, me gusta la ciencia y admiro a la persona que dedica su tiempo a estudiar y no simplemente a opinar o simplemente a quejarse del mundo porque el mundo es gratis o vivir en el mundo es gratis. No es fácil. Bueno, pero yo quiero esto contraponerlo con el método de Dios. Yo le hablé de 14 puntos para superar situaciones difíciles propuesto por diferentes psiquiatras y psicólogos que argumentan muy bien y dan consejos muy prácticos. No son los únicos 14, hay muchas otras formas de dar ayuda, brindar ayuda psicológica, emocional y médica a los pacientes. No soy especialista en ello, pero puedo de alguna manera tener un panorama general y ver una forma de analizar la cosa que se define a partir de la palabra autoayuda, o sea, ayúdate a vos mismo o adquirí las herramientas o tomá los consejos que te damos y los medicamentos que ponemos a tu alcance para que puedas lograr atravesar este tiempo difícil. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, pero ¿usted escuchó hablar acá de Dios? No. ¿Escuchó hablar de qué? En general, de la persona, de lo que puede hacer la persona, de lo que, cómo ver, la persona cómo ver, cómo escuchar el entorno, cómo ver la situación, cómo sentir y cómo actuar en alguna medida, ¿sí? Definamos qué es el día malo ahora en la Biblia.
No es un día de 24 horas, sin duda, sino que es un periodo de tiempo que puede durar días, semanas, meses o años, o toda una vida. En la Biblia digo, ¿no? El día malo tampoco es un simple suceso, un evento, un choque. Ese puede decir, bueno, hoy tuve un día malo, me peleé con el gerente, me peleé en mi trabajo, tuve un día malo. Pero no estoy hablando del día malo. Todos, de lunes a viernes tenemos días malos, me parece. Hay algunos algunos de ustedes que pueden decir, no, yo tengo unas semanas fantásticas. ¿Sí? La verdad que es una gloria. ¿Sí? Hay alguno que puede... No. Verdaderamente, no. Pero no me estoy refiriendo a eso. Al renegar del diario vivir. El día malo son temporadas donde parece que Dios, esto estoy hablando desde la perspectiva del creyente, ¿no? No está de nuestro lado y que nos ha abandonado. Y todo comienza a salir mal, inclusive una serie de sucesos salen mal uno tras otro y vemos esos días que las noticias malas van llegando como los vagones del tren, uno detrás del otro. ¿No le ha pasado? Que a la mañana una mala noticia. Llega el mediodía y viene la siguiente. No pasó el mediodía que ya la siesta viene otra. Decimos, bueno, ya basta. Y llega la noche y suena el teléfono y otra vez más. Y dice, esto es un día, bueno, y ahí ustedes usan todos los calificativos que no deberían, creo que son el resultado de esa impotencia, ¿no? De no tener bajo control nada. Bueno, y todo comienza a salir mal, pésimo. En ese periodo podemos ser atacados por enfermedades, tragedias, escasez, problemas graves y una serie de situaciones que nos pueden llegar a acorralar de la peor forma y de manera que no encontramos escapatoria, ¿no? Y decimos, ¿dónde está Dios? Bueno, ese es el día malo en la Biblia. El día en que nos sentimos desamparados, que sentimos que oramos y nuestra oración no llega ni al cielo raso. Bueno, pero ¿qué tal si hablamos ya dentro de los textos bíblicos del día malo? ¿Y dónde se originan fundamentalmente? Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, debido a esto, debido a esta realidad invisible, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No dice cambiar el día malo, ¿verdad? Sino resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿En qué? En Dios, en Cristo, en la fe. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, algunas cosas a considerar en esta porción de la Biblia que la hemos leído muchas veces. Primero, el mundo no considera lo que Dios considera la raíz o el origen que motiva o que mueve el día malo o promueve el día malo. La Biblia dice que lo que promueve el día malo
es nuestro combate no contra seres humanos, personas, ni siquiera perros, ni gatos, sino contra miles de millones de demonios y principados invisibles. ¿Qué son los demonios? No son sino ángeles caídos de la santidad de Dios, donde vivían, que antes de la creación de la humanidad se rebelaron contra Dios en un tercio, como dice la Biblia, y que simplemente fueron despojados del derecho a permanecer en la presencia de Dios, fueron arrojados a la tierra o al universo visible. El universo visible, seres invisibles. Pero eso dice Dios, no lo digo yo. Lo dice Dios, yo lo leo. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primer punto, a ver, ¿cómo yo me fortalezco de manera práctica, concreta? Porque usted dice, pastor, yo soy creyente. Bueno, me tengo que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, yo te digo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo haces? Porque si vos me decís, bueno, pero yo creo en Jesús, bien, haces, como también dijo el Señor, ¿no? Los demonios también creen y tiemblan, pero no se sujetan a Dios. No es cuestión de creer en la existencia de Jesús, sino en la revelación de su palabra. Bueno, la Biblia dice que para un ser humano, un creyente, y me dirijo a los creyentes, ¿no? Porque el mundo está perdido. El mundo, ustedes vieron que todos los cambios que se han hecho nunca han traído en sí mismos una mejora. Dice, el mundo ha evolucionado. ¿A dónde? ¿Tecnología? Sí. ¿Ciencia? Sí. Socialmente, moralmente, ha crecido en armonía, en concordia, en amor, en respeto al prójimo, respeto a los padres, respeto a los mayores. No ha avanzado un milímetro. Se ha convertido globalmente en Sodoma y Gomorra, para ser más preciso. Y le falta un minuto, por decirlo así, para que el azufre y fuego que cayó sobre Sodoma no caiga sobre el mundo. No lo digo yo, no es una profecía mía, es profecía de Jesucristo. Cuando digo un minuto, digo, es inminente, que no le falta mucho a la maldad para que se multiplique al punto de que Dios diga, basta, me cansé, como en los días de Noé. Dice Dios, qué triste, ¿no? Vio la humanidad toda, cuyo corazón, o el corazón de la gente, estaba todo el tiempo de continuo inclinado siempre hacia el mal. Y dice, Dios le dolió en su corazón el haberlos creado y dijo, raeré a todo hombre y toda bestia de la tierra porque me arrepiento de haberlos creado. Y bueno, y empezó a llover. Y claro, había un hombre y su familia que alcanzó gracia, ustedes saben, Noé, que hizo un barco cuando todavía no llovía en la tierra. Viejo loco. Bueno, ese loco es el único que se salvó con su familia. Lo mismo dicen de la iglesia, Cristo viene, juicio, ¿qué juicio? Los únicos locos que hay en la iglesia son los únicos que están dentro del arca. Como siempre decimos, ¿no? El burro se salvó y el hombre no. La jirafa dobló su cuello y se salvó y el hombre no. La mula no se empacó, sino que entró en el arca. Contenta cuando Noé la llamaba, ¿no? A la mula. Venía conversando con el burro. Che, ¿no sabes qué pasó con tu dueño? No sé. No quieren venir. Pero Dios dijo que va a destruir todo. No sé, la verdad es un burro este dueño. Me imagino al burro y al... Qué cosa, ¿no? Qué contraste, ¿no? A veces me imagino esas cosas, ¿no? Pero así hace Dios las cosas. Dígale, Señor, ayúdame a ser un poco más inteligente que el burro. Usted sabe en qué sentido lo digo, ¿no? Sí, creo que lo entiendo. Bueno, vemos que los problemas en el creyente nacen del combate que hay entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Nosotros no estamos en el fuego cruzado. No estamos en condiciones de detener la guerra, ni de cambiar el día malo, como ustedes van a escuchar en iglesias, no, que Dios este año va a cambiar, decretamos el cambio, decretamos la paz, decretamos, y como que hay alguien que tiene el poder para sujetar las circunstancias o revertir las circunstancias.
cuando la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña ¿a qué? A reconocer el origen de los problemas y resistir en el día malo para que cuando termine el día malo o el tiempo malo, la persona pueda seguir intacta sirviendo al Señor con alegría y libertad. Vemos que se habla como consejo general y después se describe de la necesidad de vestirse de toda la armadura de Dios. Sí, la leímos. El escudo de la fe, la coraza de justicia, ceñido con la verdad, el apresto de los zapatos del Evangelio de la paz, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orar en todo tiempo, ¿sí? El yelmo de la salvación, el casco. Está describiendo un soldado romano. En definitiva, recuerden que este texto se escribió en el tiempo del Imperio Romano, donde lo más visible a una persona acorazada era un soldado romano que tenía su coraza, su escudo, ¿sí? Su espada, su yelmo, su cinto, ceñía la ropa. Recuerda que se usaban túnica o túnica corta, no usaban los romanos, ¿no es cierto? Una túnica hasta la rodilla y ceñida, porque no es difícil pelear con una túnica, pero bien ceñido al cuerpo, al torso, la coraza, la ropa, ¿sí? Bien. Yo hice un resumen de la armadura para no desarrollar la armadura de Dios. Pero entender, primero, vieron que acabamos de describir consejos que daba la humanidad en general. 14 consejos que no eran únicos, sino que eran una recopilación de algunos. Bueno, pero en todos ellos veo que no existe ni Dios ni la realidad invisible que Dios revela y que Jesucristo reveló. La realidad invisible en la cual vivimos y luchamos y combatimos mayormente los creyentes. Nuestra lucha es contra legiones, no personas. Las legiones se apoderan del pensamiento de las personas para movilizar la pecaminosidad humana. Recuerde, nunca le eche la culpa al diablo. El diablo es padre de toda mentira, pero el que miente es usted, el que miento soy yo. Amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Decirle al que está al lado, sos un mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué me ofende así? No es ofensa, es la realidad. Sea Dios veraz. Levante la persona la mano que nunca miente. ¿Vio? Entonces, si te dijo tu vecino mentiroso, ¿tenía razón? ¿O no? Bien. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra argumentos que las personas tienen. Argumentos que lo traducen en acciones, en políticas, en leyes, en movilizaciones, en rebeliones, en guerrillas, en guerras, en robos, hurtos, violaciones, sediciones, combates, pleitos, contiendas, que nacen de los malos deseos dentro del hombre, que son motivados por millones de demonios, que por supuesto los hombres niegan, pero su efecto es notablemente real. Y la Iglesia de Cristo sigue pensando que puede controlarlo todo, cuando la Biblia dice, si quieren pasar por el día malo y salir airosos, resistir y permanecer en condiciones, bueno, hagan esto, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza y tomen toda la armadura de Dios. ¿Qué más dice de la armadura de Dios? Ceñidos de la verdad, una correcta interpretación de la Escritura. Personas que no interpretan correctamente la Escritura están desprovistos de verdad. Creen que ellos tienen la verdad, pero como la verdad está cambiada por una mentira que creen que ellos es verdad, están engañados y no están ceñidos con la verdad, sino ceñidos con la mentira. O con el error, vamos a decirlo así, porque parece que no se acepta la mentira como parte de mi estilo de vida, pero
estar equivocado o vivir en error es algo más digerible para nuestro orgulloso ser interior. Vivir en santidad en todas las áreas. Esconder el pecado no nos hace aptos para resistir los tiempos malos. Por supuesto, el pecado ¿es agradable a la naturaleza humana o es feo? Es muy agradable cualquier pecado, si no nadie pecaría. Pero la Biblia dice que si nosotros pecamos, vendrá el día que nos alcanzarán las consecuencias de nuestro pecado y serán muy amargas. Vivir en santidad en todas las áreas de nuestra vida, en la privada y en la pública. Participar de la expansión del reino. Muchas personas no están involucradas o no se involucran nunca en el trabajo de la iglesia de ir a ser discípulos y predicar el evangelio para que Dios incorpore a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. En esta iglesia lo vemos porque hay personas que van entrando porque se hacen discípulos de Cristo. La Biblia dice que hagamos discípulos no de nosotros, sino de Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? La presencia continua del Señor. O sea que evidentemente, para que el Señor esté con nosotros todos los días, debemos estar involucrados en la extensión del reino. Y extensión del reino tiene que ver con predicar, invitar a ser discípulos, enseñar, compartir la enseñanza, compartir el testimonio de Cristo, sostener la obra de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos una radio que cumplió 20 años predicando el Evangelio de los Cuatro Vientos. ¿Usted se dio cuenta, si usted está sosteniendo esta iglesia, se dio cuenta que hace 20 años, si está hace 20 años aquí o menos, está sosteniendo en alguna forma la predicación del Evangelio? Porque como toda, usted sabe, ¿le vino la boleta de luz ya? Está linda, ¿verdad? Bueno, acá también está linda la boleta de luz. Pero nosotros pensamos, como pensamos siempre, Dios proveerá para seguir participando de la extensión del reino, porque Él prometió estar con nosotros si nosotros vamos y hacemos discípulos, ya sea a través de la radio, a través de la invitación personal, a través de cursos, a través de lo que sea, invitando a actividades y demás, con el fin de hacer discípulos y traer cristianos para que Dios los haga creyentes. O sea, fíjese el valor que tiene el solo hecho, como algunos que por sus labores no pueden sostener la iglesia, sostener los pastores, están de alguna manera participando del reino, y otros no. Otros ni siquiera le cuentan el evangelio a su madre, ni a su hermano, y menos al compañero de trabajo, pues se va a burlar. Pero la Biblia dice que hay una presencia especial de Jesucristo todos los días hasta el fin del mundo, lo cual incluye días malos, ¿o no? Sin lugar a dudas. Tener fe en Dios y la fe de Dios. Jesús dijo, tened fe en Dios y tened la fe de Dios. ¿Sí? El escudo de la fe es parte para apagar los dardos encendidos del maligno. La seguridad de la salvación. Cuando parece que Dios no está, o lo que es peor, ¿alguno tuvo alguna vez alguna enfermedad que lo llevó al borde de la muerte o que le hizo pensar seriamente en que podía morir? ¿Usted pensó si en ese momento si iba al cielo o dónde iba su alma cuando partiese? Qué importante en ese momento, en el día malo, estar seguro que si te morís, estoy absolutamente convencido que detrás de esto, de lo que yo veo en el mundo invisible, están los ángeles del Señor esperándome para acompañarme al mismísimo paraíso para ver el rostro de mi Cristo en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿quién puede tener la seguridad de la salvación? Todo aquel que es un creyente, que está capacitado con la Escritura. Conocimiento bíblico. No es cuestión de ser creyente y bautizarse solamente. Hay que crecer en el conocimiento, así como en el amor y en la fe. El que crece en el conocimiento no es engañado, no es atrapado, no es vapuleado por los diferentes vientos de doctrina. La oración constante es parte de la armadura de Dios. No solo por la persona, sino orar con el Espíritu del Padre nuestro, orar en plural. Diga conmigo, orar en plural. Porque siempre, Señor, dame, tráeme, poneme, sacame, llévame, añadime, respondeme. ¿Sí? Pero somos ovejas, pastor. Sí, pero eso es de la otra parte.
La Biblia dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos, como nosotros perdonamos también a los que nos ofenden. Líbranos del mal. En plural. Jesús enseñó a orar en plural. Nosotros oramos en singular. Y ahí hay uno de los problemas. El individualismo se infiltra en la iglesia y hasta convierte creyentes ególatras, egoístas, autosuficientes o aislados del pensamiento de Dios. Bueno, ¿vieron? ¿Dónde están los 14 consejos en esto? ¿No los vio? ¿Por qué tantos cristianos fracasan en su fe? No me parece mal que vaya al psiquiatra, al psicólogo. De hecho, acá tenemos profesionales. Y no me avergüenzo de ellos. Es más, me encanta conversar con ellos. Y es más, ellos siendo creyentes, de alguna manera tratan de buscar la puerta para poder predicarles a Cristo. Y llevar a Cristo a los pacientes. Con todo, la ciencia en sí misma, que está bien, nunca les va a proveer el verdadero problema que tienen los creyentes. Ningún medicamento te va a librar del efecto de las legiones de demonios que luchan contra vos, usando gente, usando personas, usando circunstancias, usando enfermedades, virus, bacterias, usando la contaminación ambiental o como quieras, o la influencia misma de los demonios, pero eso sería lo de menos, para dañarte, perturbarte y hacerte la vida imposible todo el tiempo posible para ellos. Veo totalmente desconectado a los cristianos que buscan desesperadamente en la ayuda científica algo que no han visto simplemente en la Biblia, que tienen todos los santos domingos de Dios, la posibilidad de venir sin pagar un centavo. Pero cuando vaya al psiquiatra, al psicólogo, páguele. No se haga el vivo, no, pero es creyente, me tiene que atender. No. Cada persona tiene su trabajo y para ello estudió y a eso se dedica, para ganar su dinero, para traer el pan a su casa. Aparte vería al creyente y diría, ¿qué estás haciendo que no estás aplicando la Biblia que Dios te puso en tus manos para resistir en el día malo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, le voy a mostrar el método de Dios. Ahí lo vio en términos generales, por un área, ¿no? ¿Dónde se originan los problemas? En el infierno, por decirlo así, ¿no? No es el infierno mismo el problema. Porque algunos dicen, bueno, el diablo metió la cola. Sí, pero ¿quién comió la manzana? Por decir, no era manzana, ¿no? Pero ¿quién comió la manzana? Adán. ¿Pero por culpa de quién? Eva fue la que le dijo. ¿Pero Adán no tenía la culpa? ¿Y por qué? Y claro que tenía la culpa, porque Dios le dijo, no comas. Bueno, pero la mujer que me diste, ¿quién tenía la culpa? Dios. Y Dios ahora la culpa la tengo yo. ¿Vieron? Eso es típico del creyente también. No hay amor en la iglesia, no hay un seguimiento en la iglesia. El pastor no enseña bien la Biblia, por eso se apartó. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que se aparta su propio deseo busca. Eso dice la Biblia. No dice eso que decimos comúnmente. Nosotros percibimos eso, porque tenemos una percepción incorrecta. La percepción es ver las circunstancias, ver el yo, el hacer algo. Desde el método humano lo vemos, pero no vemos desde el método bíblico. Pero ahora que usted se encuentra, digamos, en ropa interior, espiritualmente hablando, ¿no? Por no decir sin nada, delante de Dios, digo, ¿no? Porque la Biblia dice, no es una ofensa que hago, sino que la Biblia dice, ante su presencia estamos desnudos, dice, ¿no? No hay con qué taparse. No podemos esconderle nada a Dios, ¿verdad? Entonces, ya que usted está en ropa interior, vamos a decirlo así, no quisiera hoy decirle, no, pastor, yo quiero el método de Dios para atravesar el día malo, porque ahora estoy bien, pero yo creo que en mi vida me van a tocar algunos días malos o algunos tiempos malos. ¿Cuántos creen que algún día les va a llegar? Miren que a cada chancho le llega su San Martín también, ¿no?
¿O no? ¿Conoces el dicho ese? Bueno, pero nosotros no somos ni Chancho ni San Martín, el alambre, ¿no? Pero con todo nos va a llegar el día malo. ¿Sí? Algunos ya les llegó, otros lo han vivido, los que tienen menos años han vivido menos días malos. Con todo, hay un tiempo para todo, dice Eclesiastés 3. Vamos al método de Dios. Acá no van a ser 14, van a ser un poco menos, pero suficiente para que usted diga, qué mal calibrada tenemos la mira, hermano. Qué mal calibrada la mira. Es más, queríamos pegarle al blanco con la tapa puesta. Mire, debemos dejar de pensar en nuestros problemas solamente y abrirnos a pensar en los problemas de los demás también. A veces nos enfocamos tanto en nuestros problemas, nos abstraemos tanto que no vemos el problema de nadie. No vemos ni el problema, pero de nadie, solo nuestros problemas. No, ahora no puedo porque estoy mal. La excusa perfecta. Salmos 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿Cuántos han pasado por el COVID, el dengue? ¿Cómo duele, no? Gracias a Dios a mí, no, y espero que así no sea. Sigamos orando por los hermanos que están atravesando por esa situación difícil. Pero qué bueno es saber que Dios está en control. Qué bueno es saber que Dios te librará, porque vos en algún momento te ocupaste de otros que sufrían. Se va a encargar Dios de vos como vos te encargaste de otros, de tu gente. Esto dice la Biblia. ¿Vieron? Acá los 14 puntos que yo leí estaban enfocados solo en la gente y ayudarse a sí mismo para hacer su vida y salir bien adelante. Acá Dios dice, hacé o ayuda a otros que no tienen, que no pueden, que no saben cómo salir, que no pueden consigo mismo. Ayúdalos, está al lado de ellos, llorá con ellos, alegrate con ellos, compartí, acompañá, llévalos, traelos, consolalos, animalos, enseñales, dales tu ejemplo. No es pobre que no llega a fin de mes con el sueldo, chocolate por la noticia, si a todos el sueldo les dura hasta el 15 o hasta el 10, o no. Entonces nadie va a ayudar a nadie. Que se ayude, que sálvese quien pueda. No vas a terminar bien, hermano, no vas a terminar en la fe de Dios. Vas a terminar en el mundo diciendo, no sé, ya nadie piensa en mí, nadie me visita, nadie me ve. Claro, pues vos no te importa a nadie. Y así como no te importa a nadie, nadie le importa a vos a los demás. Bien. ¿Sabe algo muy sencillo que parece, pero esto no hay que hacer nada? Mire, hay que tener una actitud más que hacer algo. Hay fortaleza que proviene de Dios al esperar simplemente en Él. Mire, Salmos 37:39, pero la salvación de los justos es de Jehová. Y Él es fortaleza en el tiempo de la angustia. No dice que Dios no está en angustia. Él es la fortaleza misma en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Ay, pero cómo cuesta esperar. En un mundo donde todo lo resuelve la informática, donde tenés hasta pedidos ya. Uno hace un pedido y espera que venga, pero ya. Nosotros vivimos en un mundo donde la información se descarga y el que tiene un celular viejo se desespera porque no carga la página de Google. La de Google, digo, no dije la del diario, la de Google. El buscador, donde dice, voy a tener suerte. Y está cargando la página de Google y me agarra ansiedad. No puedo esperar que cargue la página. No puedo tolerar que haya baja flujo de datos. Esta telefónica, y bueno,
y los recursos que tiene, bueno, y todo nos pone mal, vivimos a una velocidad que no podemos tolerar, pero la Biblia dice, espera a Jehová. De ninguna manera te incites a hacer lo malo, dice en otros salmos, sino espera a Jehová. Espéralo a Él, espera. Y los tiempos de Dios no son los tuyos, hermano. Le digo a los más jóvenes, porque los más viejos estamos más amansados por el tiempo. Conocemos esto. ¿Qué es esto? Para los más jóvenes le digo. Un reloj de agujas. Lo digo con onda, ustedes saben los chicos. Porque está bien los relojes digitales que te toman el corazón, que te toman los latidos y te hacen los pasos y todo eso y te dan la posición global. Todo muy bueno. Pero nosotros no podemos ver el segundero porque nos irrita ver el segundero. Tac, 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 tac. ¿Cuándo va a llegar a las 12? Tac, 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 tac. Gente querida, aprendan a esperar a Dios. Tus segundos no son los segundos de Dios. Probablemente el tiempo de Dios sea mucho más largo que el tuyo. ¿Oíste, joven, jovencita, preadolescente, adolescente, niño? Los tiempos de Dios son largos. A veces son largos los periodos que hay que esperar. Preguntale a José, ¿esperó? ¿Cuántos años tenía José? Tenía pocos años cuando lo llevaron preso. Esperó 13 años. 13. ¿Cuántos Moisés, cuando Dios le prometió, cuántos años fue entrenado Moisés? 40. ¿Y cuánto tardó en llegar a la tierra prometida a la cual ni entró siquiera? Otros 40, o sea, 80 años para ver la promesa de Dios. 80. Abraham, vas a tener un hijo, vas a tener descendencia. ¿Cuántos años? 25. Hace 25 minutos que reclamé y todavía no me han respondido el email. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad que somos así? Nos llenamos de ansiedad. Bueno, pero eran otros tiempos. Ese es el problema. Eran los tiempos de Dios. Ahora nosotros los comparamos no con los tiempos de la Biblia, sino con los tiempos de Internet, con los tiempos de la velocidad, el flujo de datos. Con eso lo comparamos. Y no se compara, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Enoc, y el mismo Dios que vino en la persona de Cristo es el mismo Dios que volverá a buscarnos a nosotros. No un Dios cambiado, volverá el mismo Cristo que era antes de la fundación del mundo, que fue Dios designado o de acuerdo en el seno trinitario para ser el Salvador del mundo, para que hoy nosotros, habiendo sido pensados antes de que existiésemos, pudiésemos estar en comunión con Él, dándole gracias por la salvación que Él nos ha otorgado en Cristo Jesús. ¿Ya vimos la armadura de Dios? ¿Vimos pensar en el otro? Bueno, creo que lo vimos, ¿no? La oración persistente en el día malo tiene su respuesta de la mano de Dios. Yo se lo leo y usted me dice si no habla por sí mismo. Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué bueno, ¿no? Él es pronto auxilio en las tribulaciones, dice también en otro lado, ¿no? La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Atiende este área, Señor, atiende todas las áreas. Vos viste, al médico tenés que ir al especialista y si no te tiene que derivar, tenés que sacar turno, esperar. Pero con Dios vas al trono de la gracia, que tenés libertad para entrar sin turno, de inmediato a los pies de Cristo, ir a rendirte ahí a los pies de Cristo, a pedirle ayuda, socorro, y tenés el oportuno socorro, la ayuda ideal, el médico ideal, el maestro ideal, el padre ideal, el Señor ideal, el Dios ideal, el único Dios. A Él sea la gloria. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, dígalo usted. De todas ellas le librará Jehová. ¡Qué bueno! Saber que Dios está siempre, aún en nuestra angustia, acompañado. Él le oye, pero lo que pasa es que no te responde a la velocidad que vos esperás que te responda. Él nunca llega tarde. Es más, Él a veces llega tarde a propósito, si no, preguntale a la familia de Lázaro. Le dijeron de todo al Señor. Llegó 4 días más tarde. 4 días después que se había muerto Lázaro encima. Es para matarlo, dirían algunos, ¿no? Cuando la hija de Jairo, ¿recuerdan? Se murió. ¿Qué pasó? Le dice, no molestes al maestro. Ay, qué dolor para un padre, por favor. Y que encima te diga, no molestes al maestro. Ay, Dios. Pero el Señor qué bueno es, ¿no? Vamos a despertar. Oh, me emociona. No lo molestes, ya está, ya se murió. Pará, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con Cristo? Él nunca llega tarde. Él puede permitir inclusive que te mueras. Probablemente Él respete los tiempos, Él es el que da la vida y la quita. Pero ¿a qué voy con esto? Que a veces nosotros tenemos prejuicio, no, Dios ya está, ya no se puede hacer nada. ¿Quién te dijo que no se puede hacer nada? Vos no podés hacer nada, nunca pudiste hacer nada. Pero para el que cree, todas las cosas son posibles. Porque todas las cosas son posibles para Dios, no para nosotros, para Dios. Esperar en Dios. Orar a Dios. Orar y esperar. Diga conmigo, orar y esperar. Por eso les refirió una parábola, ¿recuerdan? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿La parábola de quién? La viuda y el juez injusto. Léala para que vea. Esa viudita y un juez perverso fue atendida. Atendió a la viudita indefensa, inválida, que y el juez la atendió y le dio lo que necesitaba. Pero no le dio por ser el gran personaje político, sino por su persistencia y su persistencia. ¿Habéis visto? Bueno, oren así. ¿Cuánto más el juez de toda la tierra no hará justicia pronto a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿O ya no habrán resistido en el día malo los creyentes? Ya no hay más fe. Fe de Dios, ¿no? Porque los creyentes volaron, se fueron cada uno a vivir sus vidas. Miren esto, porque vimos los consejos muy automáticos. ¿Qué tal si vemos lo que Dios le enseñó a Pablo? A no confiar en sus propios recursos. Miren 2 Corintios 1:8, sígame. Porque hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero, dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aún perdió la esperanza de conservar la vida, pero ¿para qué lo hizo Dios eso? Para que no confíes en vos, ni en lo que tenés, ni en tus recursos, ni en lo que sos, ni en lo que eras, ni en los amigos que tenés, ni en la palanca que tenés, ni en la obra social que tenés, ni en el médico que es tu amigo, ni en el profesional, ni en el abogado, ni en nadie, ni en San Expedito tampoco, sino en Dios, que resucita a los muertos. A veces nosotros parece que nos han enseñado mal a tener el control de la circunstancia a través de la oración
o a través de la imposición de nuestras declaraciones o del emitir una palabra que está escrita en la Biblia, como si la omnipotencia de la palabra que sale de la boca de Dios sea un atributo comunicable al humano. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta ahí? No es un atributo comunicable al ser humano la omnipotencia o la capacidad de crear. Dios mandó y existió. Usted no puede mandar y hacer que algo exista. No puede, pero nos han inculcado eso, que mandamos y existe porque soltamos la palabra. No, no. Reconocer que Dios es soberano sobre todos nuestros días y que tiene un propósito cuando sufrimos. ¿Quiere entenderlo esto? ¿Por qué? Porque si usted sabe que cuando sufre o está en el día malo, usted no está diciendo, ¿para qué vivo? ¿Por qué me pasa esto? Usted no sabe por qué le pasa lo por qué le pasa, ¿no? Pero ¿qué dice el creyente? Por algo Dios lo ha permitido con un, ¿qué? Propósito. Dios tiene un plan por el cual permite esto doloroso en mi vida. No me gusta, me pone mal, pero ayúdame, Señor, a resistir en el día malo. Mire lo que dice Jeremías, un hombre también experimentado en quebranto. Lamentaciones 3:24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Vieron que somos de poner el grito en el cielo nosotros? Bueno, hay que poner el silencio en la tierra. ¿Y qué hay que hacer, pastor? Silencio. ¿Qué parte de silencio no entender? ¿Sí? Digo esto porque somos a veces verborrágicos, somos de quejarnos, de protestar, de contarle a uno, contarle al otro lo que me pasa. No somos así, nos desahogamos, mirá lo que me pasa, y esto, y cómo puede ser, y así, y dónde está Dios, y bueno, así. Pero la Biblia dice que es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lo está diciendo un hombre grande. O sea que puede ser que yo este yugo, este día malo lo tenga durante muchos años, desde mi juventud hasta mi madurez. Puede ser. Ay, pero está terrible eso. Pero Dios dice que es bueno. ¿Pero cómo que bueno? Si Dios dice que es bueno para vos, es bueno para vos. Pero a mí no me gusta. Nadie dijo que te iba a gustar, pero dice Dios que es bueno. Amén. Claro que no nos gusta. Bueno, pero eso es importante. Ponga su boca en el polvo, por si hay una esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Verso 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Sí? No aflige de capricho, está diciendo. No aflige por capricho. O no permite que el diablo te agarre y le haga como a Job, que le pegó una arrasada toda su vida. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía un propósito con Job. Qué alabanza la de Job al final, ¿no? Qué integridad la de Job. Diga conmigo, Señor, dame la integridad y la fe de Job. No se preocupe que Dios no necesariamente le va a mandar una prueba como a él. Pero esté preparado por sí. Dicen, bueno, no, yo me preparo, es baja la probabilidad de que me agarre la de Job. Me parece demasiado matemático el modelo y poco de creyente, ¿no? Pero mire, porque, no, dice en el verso 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién es alguien que puede decir esto sucedió porque el Señor no lo permitió? ¿Hay alguien que lo pueda decir? Bueno, el incrédulo lo dice. De la boca de Jehová, del Altísimo, ¿no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Diga conmigo, laméntese el hombre en su pecado. Y entonces dice, un llamado a todos, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Amén.
Resumen. Resumen y cerramos con una exhortación del apóstol Pedro. Vimos, no pensar solo en nosotros mismos, en nuestros problemas. Ya vimos, ¿no? Los textos después los buscan ustedes. Esperar con paciencia a Dios. Orar con humilde persistencia. Negarse a confiar en uno mismo y en los recursos personales. Aunque te parezca que vas a salir adelante con lo tuyo, porque no, yo, no. Y último, Dios es soberano y tiene un propósito soberano. Hago el repaso de la sección anterior. Luchamos contra legiones de demonios, no personas. Hay que tener una correcta interpretación de la Escritura, no cualquier interpretación. Vivir en santidad en todas las áreas. Tener fe en Dios y la fe de Dios. Tener seguridad de salvación. Conocimiento bíblico y oración constante. No pensar solo en nosotros. Esperar con paciencia a Dios. Orar con humilde persistencia. Negarse a confiar en uno mismo y saber, entender y asumir que Dios es soberano en todos nuestros días y Él tiene un propósito. Ahora decime, ¿qué tiene que ver con lo que el mundo propone para pasar por el día malo? ¿Y por qué los cristianos van a buscar al mundo o en libros o en métodos o en personas lo que tienen de la mano de Dios para resistir lo que ningún creyente puede resistir? Porque la lucha es diferente y la solución es diferente. Y puedo asegurarle que ningún creyente que no pase por la aplicación práctica de lo que hemos enseñado hoy va a resistir en la Biblia, en la vida, perdón. No va a aguantar en el día malo. Va a terminar, con esta palabra que invento yo, no siempre, descongregado. O va a terminar cayendo en una iglesia ajena a la verdad y boyando por ahí, a la deriva, ¿no? Saltando de aquí para allá, creyendo que Dios le guía y andando totalmente a la deriva como una boya sin ancla. O obstinado en sus propios consejos, Dios lo entrega a la voluntad de sus pensamientos. Porque, como dice Romanos 1, creyendo ser doctos, se hicieron inútiles, necios. Habiendo conocido a Dios y habiendo entendido a Dios aún a través de las cosas creadas, no reconocieron a Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así va a terminar tarde o temprano el supuesto creyente en el día malo si no aplica la verdad de Dios. Pero yo creo que usted no es de esos creyentes de todo por $2, bueno, ya no digo por 2 pesos. Usted no creo que sea un creyente de esos baratijas. Yo sé que muchos de ustedes son gente sabia, por no decir todos, que escogieron la Biblia y no las habladurías, ni las percepciones, ni las experiencias, ni las supuestas evidencias de otros. Ustedes dijeron, no, a mí con la Biblia me alcanza. Yo para el día malo estoy preparado. No quiero pasar por el día malo, pero si viene, a mí no me va a agarrar desprevenido. No me va a sorprender el enemigo. Me va a encontrar sostenido de la mano de Dios. Por eso voy a traerles una exhortación como que va desde arriba, desde mí, hasta el más sencillo de los creyentes de la iglesia, o hasta el más jovencito. Una exhortación del Espíritu Santo a través de Pablo a la iglesia, por el apóstol Pedro,
que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza ni voluntariamente, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, le dice a los pastores y ancianos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no como siendo los dueños de la gente, sino, ¿qué dice? Ejemplos de la grey, ejemplo de vida, de fe, de perseverancia. Y cuando aparezca el príncipe, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Mi príncipe, el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Miren qué lindo esto, porque Él tiene cuidado de vosotros. Decirle al que está al lado: Dios te cuida. Dale un abrazo y sostenerle el abrazo y decirle: no tengas miedo, Dios te cuida. ¿Cree eso usted? ¿Lo cree? Qué bueno, qué profundidad. La del apóstol, por supuesto, la del Espíritu Santo. Sed sobrios y velad. Tomen en serio la vida cristiana, tomen en serio la iglesia. No es broma la iglesia, no es broma el ministerio, no es un juego esto. No es un mercado, no es un negocio. Es la novia del Cordero, la iglesia. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este león rugiente representa a esas legiones de demonios contra la cual todos los días luchamos. No siempre luchamos, porque a veces está dando vuelta, buscando que te debilites, que te saques la armadura, que dejes de vivir en santidad, que dejes de tener fe, que te empieces a enroscar en un pecado, que empieces a ensoberbecerte, a ponerte autosuficiente, independiente, no necesitas de nadie, vos te la arreglás solo. Cuidado con eso, porque el diablo te está mirando, así como Dios te mira. El diablo, ¿vieron esa palabra? Te está relojeando. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa relojear? Está observándote para entrarte donde pueda, hacerte daño, infligirte dolor. Pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque si vos estás vestido de toda la armadura de Dios, el día malo va a venir. No lo vas a poder detener. Pero una vez que haya acabado todo, ¿cómo vas a estar? Bien. Es más, edificado, fortalecido, bendecido. Vas a tener más sabiduría, más capacidad. Y ya vas a ser ya más viejito como yo. Y va a decir: no, nene, tranquilo, eso Dios lo arregla, tranquilo. Yo ya vi eso, tranquilo, no te pongas ansioso. Dios es fiel. No digo de las hermanas más viejitas para que se me ofendan. Pero las que tienen años dicen: hija, deja ya de ponerte mal. Dios es fiel. Dios va a ayudarnos. Ahora está mal, ya sé que estamos mal, pero aguantá, hija. Hijo, aguantá, resistí. Es un día malo, ya sé, pero resistí en fe. Cállate, no hables. Cerrá la boca, orá, confiá, esperá. ¿Vos te pensás que Dios no ve? ¿Vos te pensás que Dios no te está cuidando?
Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que te pasa a vos, también me pasa a mí, en otra forma. No pienses que yo por ser el pastor al león lo tengo domado ahí. No te moves, ¿eh? Ni me mira el león. Sí que me mira. Y también anda dando vuelta alrededor mío. ¿Cómo le pasa a usted? Yo también me enfermo. A mí también me agarra el COVID, el dengue. A mí también me puede agarrar cáncer. Dios no lo permita. A todos un día nos va a llegar la muerte, ¿o no? Sí. Pero eso lo determina Dios. Pero como nosotros no estamos pensando en cómo zafar, porque Cristo ya nos salvó. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento del agua de la regeneración. Qué bueno, esta palabra un poco complicada para algunos, no se preocupe, pero me encanta repetirla tal como está. Mas el Dios de toda gracia. Qué lindo, ¿no? El que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, qué lindo, no dice algo de autoayuda, sino que Él me ayuda. Él mismo dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, todo, sí, todo. ¿Quién lo hace? Dios. Por eso, como lo hace todo Dios, termina el apóstol diciendo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Amén!